Hace 15 días, y hago mención de esto porque hemos querido como que agarrar el hilito, no predicar sermones, aunque son sermones especiales, no predicar de chile dulce y de manteca, sino tener una línea del por qué estamos presentando estos pasajes. Hace 15 días vimos el Evangelio de Juan, a un hombre religioso, conocedor de las Escrituras, con un pequeño problema: un corazón no regenerado, un corazón no nacido de arriba, de Dios. Y veíamos la necesidad del hombre, dado la condición pecadora que tenemos, de nacer de nuevo. Pero esta necesidad o este nacer de nuevo solamente viene por Dios. No es de aquel que quiere ni de aquel que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia, gracia y favor. Esto nos llevó entonces a ver, hace 8 días, la necesidad que tenemos ya como cristianos, como nacidos de nuevo, entonces de avanzar en una vida cristiana, de avanzar hacia una madurez cristiana. No quedarnos estancados, no quedarnos como chaparritos, ¿verdad? Sino crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro amor por Dios, en nuestra santidad. Y veíamos una palabra de Pablo en Gálatas, ¿verdad? Para libertad, o permaneced firmes en la libertad con que Cristo os hizo firmes, y no os volváis otra vez a yugo de esclavitud. Y veíamos el domingo pasado 3 pasos, ¿se acuerda? 3 pasos para avanzar. El primero era reconocer que ya somos libres, que no hay nada que nos ate. Ya Cristo nos ha hecho libres. El segundo paso es, ya que eres libre, abandona el mundo. Abandona el pecado, abandona, dice Primera de Juan, ¿verdad? Abandona los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las pasiones de la carne. Abandónalos. No ames el mundo. Y el tercer paso que veíamos, que es algo de donde hoy me voy a tomar de la mano para continuar, es abandona tu alma, o abandonémonos a los pies de Cristo. He titulado al sermón del día de hoy, nuestro mayor deleite, conocer a Dios. Nuestro mayor deleite, conocer a Dios. Y quiero comenzar con estas preguntas. ¿Qué es lo que más disfrutas de la vida? ¿Qué cosa te hace sentir realizado? ¿Qué es lo que satisface tu alma? ¿A qué le dedicas el mayor tiempo, tu mejor esfuerzo y toda tu dedicación? Alguien podrá estar pensando, bueno, mi trabajo, mis hijos, mi esposo, los planes que tengo, mis proyectos. ¿Y son cosas malas? No. El que trabajes es bueno, porque el que no trabaje, que no coma. Si tu rol ahorita en la vida es ser estudiante, estudia y sé de los mejores. Dale gloria a Dios con tus estudios. Pero todas estas cosas en las cuales nos vemos envueltos en una vida cotidiana, ¿realmente es para lo que hemos sido diseñados? En Génesis, Dios dio un mandato: cultivad y labrar la tierra, ¿verdad? Y ahí nosotros encontramos un propósito de vida a mejor terrenal, de decir, Señor, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que prosperar, tenemos que cuidar, tenemos que llevar alimento a la casa, y eso es muy bueno. Y la segunda razón del por qué trabajas, y espero que esta sea la razón del por cual trabajas, es para darle la gloria a Dios. Platicando con Quique hace los días que estuvo aquí, veíamos cómo el evangelio de la prosperidad
es algo relativamente muy nuevo. Aquí que me platicábamos y decíamos, mira, en el tiempo de la Reforma, ¿por qué es que los cristianos tenían recursos? ¿Por qué es que los cristianos de aquel tiempo era gente adinerada? Por una sola razón: porque eran los mejores en lo que hacían. No había un evangelio de la prosperidad. Había un entendimiento de que si Dios me dio el don y el talento para hacer chambritas, voy a hacer las mejores chambritas. Y las vendían tan bien, de buena calidad, que todo mundo quería las chambritas. Si Dios me había dado el talento de hacer un reloj, voy a hacer el mejor reloj. Porque he entendido que esto lo hago para la gloria de Dios. Y es que Dios bendecía. Ahorita es más fácil, ¿verdad?, distorsionar todo eso. Sacaron el evangelio de la prosperidad. Dios te tiene que prosperar y punto. Sé un mediocre en tu trabajo, no tienes que esforzarte. Tú decláralo, amárralo y átalo y que no se te desate, ¿verdad? Pero todo esto en lo que vivimos día a día, ¿realmente es para lo que estamos aquí? Como cristianos, como personas nacidas de nuevo, como personas que el Espíritu de Dios ha descendido sobre nosotros y nos ha dado vida, ¿cuál es la meta suprema que tú y yo nos debemos de fijar de este lado de la gloria? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito del por qué me voy a casar, del por qué voy a tener hijos, del por qué voy a tener este trabajo? ¿Cuál debería de ser nuestra meta? Y lo voy a reducir a la siguiente pregunta: ¿cómo es que como cristianos debemos de vivir la vida eterna de este lado de la gloria? Porque la vida eterna que nos ha dado Cristo Jesús no solamente es una vida eterna donde tú y yo vamos a ir al cielo, no solamente es una vida eterna en la cual Dios nos ha hecho libres de su ira y de su justicia y donde hemos recibido de su gracia. No solamente la vida eterna significa ya no voy a ir al infierno, ahora voy a ir al cielo y voy a estar con el Señor. Ya no voy a caminar por estas calles polvorientas llenas de topes, ahora voy a caminar por calles de oro. Ya no voy a tener que ir a Mazatlán porque va a haber un mar como de cristal. ¿Vemos la vida eterna como algo que estamos esperando? ¿O como algo que se puede vivir de este lado de la gloria? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículo 3. Por amor a todos ustedes y a los que aman la Reina Valera, voy a estar así como que intercambiando las versiones. Pero voy a comenzar, la mayor parte es la de las Américas. Juan 17, 3 dice así: y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan, que te entiendan, que te comprendan, que te reconozcan, que se den cuenta. Eso es lo que significa toda esa palabrita. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestra vida eterna no solamente, mi hermano, es para vivirla cuando estemos con el Señor. La vida eterna se comienza a vivir aquí, en esta tierra. Si a ti te vendieron la idea del evangelio, ¿verdad?, solamente para librarte del infierno, y lo único que tienes que esperar es morirte para irte con el Señor, estás desperdiciando el evangelio, estás desperdiciando tu vida. Juan nos dice, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que una vez, mi hermano, que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas que tenemos en esta vida encuentran solución por sí solos. Cuando tú entiendes y comprendes en tu corazón que la vida eterna que se te dio es para que conozcas a Dios de este lado de la gloria, mientras llegas al otro lado de la gloria, los problemas aquí van a encontrar solución por sí solos en Él mismo, en Cristo mismo. Lo que hace entonces que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que cautive nuestro corazón, algo que comprometa nuestra lealtad. Y esto es justamente lo que el Evangelio de Jesucristo viene a darle al hombre. Viene a darle propósito, viene a darle compromiso, viene a darle identidad, viene a darle una emoción por el cual vivir. Si a ti te emociona, por ejemplo, tu trabajo, ¿verdad? Y tener proyectos y a lo mejor empezar un proyecto y decir, ay, qué padre, ya está la organización y esperamos que llegue el tiempo para ver todo aquello realizado y hay una satisfacción padre. Yo lo veo en mí. Cada vez que organizamos algo y se lleva a cabo, digo, Señor, gracias Dios, porque nos diste de tu gracia, los hermanos participaron y todo salió muy bien y hay una satisfacción. Pero al día siguiente, ya, se acabó. Por lo que planeamos, trabajamos meses, en 2 horas se acabó. Es como en las bodas, ¿verdad? La ilusión de la boda. Mucho dinero. Y en 3 horas, ya, se acabó. Pero el propósito de entender que mi propósito en esta vida es conocer a Dios, es que mañana tengo un propósito de vida, pasado mañana tengo un propósito de vida, y así hasta que el Señor me lleve. El texto que tomé para el sermón se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, y dicen lo siguiente: así dice el Señor, no se gloríe o no se alabe, dice la Reina Valera, no se gloríe el sabio en su sabiduría. Aquella persona que cree que tiene mucha capacidad, aquella persona que cree es muy inteligente, aquella persona que cree que tiene un nivel intelectual por arriba de los demás y que ve a todos los demás como, dice el dicho mexicano, como Dios ve a los conejos chiquitos y orejones. Dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Y en esto el profeta Jeremías viene y nos tumba de tajo en lo que tú y yo muchas veces descansamos en nuestro diario vivir. Cuán inteligente soy, cuán buen planeador, cuánto poder adquisitivo tengo, o cuánto poder tengo en mi trabajo que la gente hace lo que a mí se me venga la gana. Yo digo y ellos hacen, les digo rana y ellos brincan. El rico se gloría en su riqueza. Pero dice el verso 24, mas el que se gloríe, si en algo el hombre debe de alabarse, por así decirlo, si en algo el hombre debe de encontrar una gloria, gloríese en esto, de que me entiende y que me conoce. Esta palabra de entender no es la que tú y yo usamos a veces de, ¿me entiendes? ¿Me explico? ¿Me entiendes? Esta palabra de entender,
Jeremías o en el texto lo que significa es un entendimiento o un conocimiento que viene como consecuencia de una buena enseñanza. Lo que dice aquí, que tú me entiendas de acuerdo a lo que yo he revelado en mi propia palabra, porque cuando tú entiendas y conozcas lo que yo dejé aquí, tú me conocerás. Por eso quise preguntar, ¿en qué encuentras satisfacción en tu vida? A lo largo de tu cristianismo, de tu diario vivir, ¿en qué es lo que encuentras satisfacción? Acompáñenme por favor, vamos a la carta a los Efesios. Y quiero explorar un poquito ahí una oración que hace el apóstol por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y creo que es la misma oración que el día de hoy tú y yo tenemos que estar levantando vez tras vez al Señor, si es que realmente queremos gloriarnos en un entendimiento de quién es Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué es que Pablo ora de esta manera? ¿Por qué es que Pablo dirige esta oración a los creyentes, a la iglesia? Porque alguien que no ha nacido de nuevo es imposible que pueda entender las cosas espirituales. Porque la cruz es locura para el mundo. Pero Pablo le está hablando a los cristianos. Si tú revisas, que no lo vamos a leer aquí, pero del versículo 3 hasta el versículo 14, lo que Pablo viene hablando es acerca de cómo la obra de redención, justificación, santificación, perdón de pecados, adopción, sellados con el Espíritu Santo, la perseverancia de nuestras vidas, es la iglesia. Y habla cómo todas estas bendiciones que tú y yo como cristianos tenemos es porque Cristo o Dios en Cristo nos ha dado esas bendiciones espirituales. Fíjate cómo comienza el versículo 3. Lo voy a leer en la 60. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo empieza a hablarles y a decirles, hermanos, ustedes han sido una iglesia bendecida por Dios, porque la obra de redención ha sido aplicada a sus vidas, el perdón de los pecados ha llegado a sus vidas, han sido adoptados como hijos, antes eran extraños, pero ahora son hijos, antes la ira de Dios estaba sobre ustedes, pero ahora está la gracia de Dios sobre sus vidas, antes Dios los veía injustos, pero ahora, dado que Cristo les ha imputado su justicia, Dios los ve justos y santos. Verso 15. Por esta razón, dado que han sido objeto de la gracia de Dios, dado que ahora son una nueva criatura, por esta razón oro por ustedes. Dice el pastor John Piper en uno de sus libros, todas las promesas de gozo en la presencia de Dios y todos los placeres a su diestra nos han llegado a nosotros solamente mediante Jesucristo. Entonces dice, por esta razón yo, habiendo oído
¿Qué estaba escuchando el apóstol Pablo? Algo, algo había pasado en la vida de la iglesia de Éfeso que se escuchaba por todos lados. Y dice lo siguiente: he oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros, y he oído ahí en el mismo versículo 15 de otra cosa, del amor que hay por todos los santos. Pablo empieza a orar por ser objeto de la gracia salvadora y dice: pero yo he escuchado algo de ustedes, hay fe. ¿Qué pasó en esto? Miren, en ellos estaba cumpliendo una palabra que Jesús había hablado en Mateo capítulo 22 versículos 37 y 39. Acompáñenme ahí, por favor. Y esto, mi hermano, son cosas que se deben escuchar de nosotros. Son cosas que cuando si alguien le preguntaras: oye, ¿qué referencias me das de Benecer? ¿Qué referencias me das de Nadia? ¿Qué referencias me das de Milton? Que se pueda decir: yo he oído de su fe y de un amor que tiene por los cristianos. Vemos nosotros cómo en estos hombres se cumplía esta palabra. Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39. A Jesús le están haciendo preguntas los fariseos y le preguntan: oye, Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús responde esta pregunta. Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el segundo y el primer, este es el grande mandamiento y el primer mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante. El segundo es muy similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se escuchaba de dos cosas, mi hermano: de la fe que ellos habían puesto en Cristo para su salvación, y se escuchaba de un amor genuino y puro que había por los hermanos. Citando una vez más a John Piper, dice lo siguiente: cuando Jesús es el objeto de nuestra fe, hay un giro en la forma en que vemos sus bendiciones. No solo confiamos en Cristo para que nos dé regalos, sino que Él mismo es el mejor y mayor regalo satisfactorio que podemos atesorar en nuestros corazones y el cual está por encima de todo. ¿Qué se veía en estos hombres entonces? Un amor por Dios. Un amor por Dios. John MacArthur dice lo siguiente: la fe es más que un simple entendimiento de los hechos del Evangelio. No solamente es asentir con nuestra mente y decir: sí, yo creo que Cristo vino, porque eso lo hacen los demonios. Dice: la fe es más que un simple entendimiento de los hechos del Evangelio. Este incluye un arrepentimiento y una entrega total y un deseo sobrenatural de obedecer a Dios. Y es algo que era muy notorio en estos hombres. Pablo dice: por esta razón, porque han sido objeto de la bendición salvadora y porque yo he visto y oído de su fe, de su amor por Dios y de su amor entre nosotros, yo hago esta oración por ustedes. Ahorita la vamos a leer. Tú y yo debemos de tener esa misma clase de fe, donde reconocemos a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro gobernante. Desgraciadamente vivimos en tiempos, mi hermano, donde los cristianos hemos rebajado el señorío de Cristo. Estamos dispuestos a escuchar sus palabras,
pero estamos dispuestos a filtrarlas por nuestra teología propia. Estamos dispuestos a filtrarla por nuestro corazón pecador para determinar qué me conviene y qué no me conviene obedecer. Pero esta fe de estos hombres es una fe que mostraba su devoción a Dios. Verso 16, ¿cuál es la oración? Verso 16 de Efesios. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Señor, que Dios, perdón, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Pablo lo que está diciendo, miren, yo voy a pedir algo a alguien que ustedes ya conocen. Versículo 3. Aquel que les dio las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, a ese mismo. ¿Por qué? Porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Yo no les puedo dar nada. Si aquí necesitamos algo para la edificación de nuestras vidas, tiene que venir de Él. Entonces yo pido al Padre del Señor Jesucristo, a nuestro Dios, al Padre de la gloria, una cosa: que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Es una referencia al Espíritu Santo en una misión de iluminación y capacitación. Cada vez que tú vayas a la Escritura, tú y yo tenemos que hacer una oración y es igual a esta. Señor, ilumíname, abre mi entendimiento. Señor, capacítame, revélame a Cristo en el texto, Señor, porque es lo que más necesito y es lo que más anhelo. Y Pablo le está diciendo, ustedes necesitan, al igual que yo, que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y nos dé revelación. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en su gracia capacitadora, en su gracia iluminadora, para entender los pasajes, para entender la Escritura. El espíritu del hombre, nuestra alma, mi hermano, no alcanzará a entender lo que solo es perceptible mediante la sabiduría divina, sabiduría que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar al tomar de estas palabras e incrustarlas en nuestro corazón y abrir nuestro entendimiento, que se ha quitado ese velo que no nos deja ver. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos capacitados para la buena obra a la cual Dios nos ha llamado. Pablo pide una acción del Espíritu Santo para que los cristianos de Éfeso puedan tener una comprensión sobre quién es Dios. Una mayor comprensión. ¿Por qué? Ya lo conocían. Ya habían sido objeto de la fe salvadora. Ya eran cristianos, pero necesitaban conocer más. Y con relación al espíritu de revelación que Pablo está orando ahí, se trata de una petición que permita, mediante la acción del Espíritu Santo, la capacitación para entender la revelación acerca de quién es Dios o de Dios mismo. Se trata de la comunicación que el Espíritu Santo hace al conocimiento del creyente, iluminándole para comprender y descubrir las cosas de Dios, es decir, para conocerle más. Porque tú y yo debemos entender algo. No es lo mismo conocer algo acerca de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo lo que ustedes conocen de mí que lo que Kim conoce de mí. Y no es lo mismo incluso lo que mis hijos conocen de mí que lo que Kim conoce de mí. Utilizando esta ilustración, no es lo mismo el conocer algo acerca de Dios. Porque todos tenemos un corazón, un conocimiento acerca de quién es Dios, porque
La misma creación nos dice que hay un Dios que es soberano, que es creador de todo. Pero ese conocimiento no nos salva. Incluso podemos creer que el vino que descendió, que nació de una virgen, que murió en la cruz del Calvario, a sentir con nuestro entendimiento. Y aún ese entendimiento no nos salva. Necesitamos que el Espíritu de Dios tome esa palabra y le encarne en nuestro corazón y dé vida para entender de qué se trata. ¿Por qué necesitamos la intervención del Espíritu? Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Él. ¿Quién nos puede decir cómo es Dios? Dios mismo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. No va a haber una revelación nueva, no va a llegar un ángel y se te va a presentar, no se te va a aparecer alguien en el muro, ¿verdad? Ni una figurita ahí con agüita que se te formó y no. El mismo apóstol Pablo dijo, si aún nosotros les anunciáramos otro evangelio, anatema. El Espíritu de Dios lo necesitamos esa intervención para conocer a Dios, porque esa es la oración que hace Pablo. Regresa conmigo ahí a Efesios, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Lo que Pablo aquí está expresando, John Piper y un autor que se llama J.I. Packer dicen lo siguiente con relación a esta frase. La necesidad más profunda de cada persona no solamente es conocer acerca de Dios, no solamente es conocer acerca de su santidad, y no solamente es conocer acerca de sus atributos. La necesidad más profunda de cada persona es la necesidad de conocerle a Él de manera personal, de manera íntima. Porque si yo comencé diciendo que me quiero agarrar de la mano del sermón pasado donde hablábamos la necesidad de abandonarnos a Dios, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿a qué Dios me voy a abandonar? ¿Es el Dios de la Biblia? Porque capaz de que te andas agarrando de otro Dios que no es Dios, y más que ayudarte en tu crecimiento, te vas a terminar hundiendo más. Por eso es necesario que conozcamos a quién es Dios, que conozcamos su carácter, pero que lo conozcamos a Él de manera personal. Lo que está pidiendo Pablo es que lo que ya está presente en nosotros, que es su Espíritu Santo, ahora nosotros podamos recibir una mayor provisión de sabiduría y una capacidad de comprensión mayor del Evangelio. Aquí vez tras vez les he enseñado, hermanos, tengamos cuidado de vivir cristianismos donde nos acostumbramos al Evangelio. Y cuando digo que nos acostumbramos al Evangelio, es porque podemos cantarlo, podemos decirlo, podemos recitarlo, podemos exponerlo, podemos citarlo en la Escritura y ser sepulcros blanqueados que por dentro están muertos. Cuando hablo acerca de no acostumbrarnos al Evangelio, lo que te quiero enseñar o que lo que quiero comunicarte es, todos los días necesitas la gracia, todos los días necesitas arrepentirte, todos los días necesitas clamar por fe, todos los días necesitas depender de la gracia capacitadora y sustentadora de Dios.
Todos los días necesitamos el Evangelio. ¿Qué implica el conocer a Dios entonces? ¿A dónde nos lleva esto? Conocer a Dios es necesariamente una cuestión más compleja de la que se lleva al conocer a otra persona. No es así como que Dios y yo somos cuates. No, Él es Dios. Él es el Señor, no es Diosito. Él es el Señor. Nuestra relación con Él no es como nuestra relación entre nosotros, pero debemos de tomar principios en nuestras relaciones personales para podernos conocer y para conocer entonces nosotros a Dios. Pero es de una manera más profunda en la cual tú y yo tenemos que adentrarnos en esta relación con Dios. El conocimiento de Dios, dice una ilustración, dice así: el conocimiento de Dios en nuestras vidas se lleva con la misma profundidad y con mayor intensidad que como la relación que se tiene con una persona de la cual una persona se está enamorando. Porque en esa relación uno se involucra en todos los aspectos de la vida de la persona que quieres conquistar. ¿Te gustan las mismas cosas? ¿Tienes posiblemente los mismos anhelos? ¿Quieres hacer y viajar o comprar las mismas cosas? Y si no, adaptas para tu vida proyectos de vida que a lo mejor no tenías y que esa persona que te interesa y que amas tiene, y tú los haces tuyos, de tal manera que conforme te vas relacionando, tú te sientes la persona más privilegiada por haber encontrado esta persona y empezarse a conocer y empezar a encontrar un sentido de vida, porque ahora ya tu vida no es aburrida, ya tienes un propósito. A lo mejor es un propósito ajeno, pero dado que amas a esta persona, se vuelve para ti un propósito. Ok, esta ilustración de conocer a alguien, de hacer tuyo las mismas cosas, los mismos proyectos, esta ilustración nos permite ver lo que significa conocer a Dios. Con razón el Señor podía decir por medio de Jeremías: el que se gloría, gloríese en esto, en que me conoce. Pero quiero que vayan al versículo 24, porque esa parte no la leí. Jeremías 9, versículo 24. Voy a leer la 60. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas que dice, quiero. Lo que Dios nos está permitiendo ver, mi hermano, es el deseo que Dios tiene porque el hombre le conozca. Dios nos está abriendo, ¿verdad?, aquí su corazón y decir: en esto yo me complazco, es que estas cosas yo quiero que me conozcas y que me entiendas. Porque el conocer a Dios equivale a tener una relación que tiene un efecto donde por un lado Dios es glorificado y dos, el corazón del hombre va a encontrar su deleite y va a encontrar su satisfacción por completo. Lo que ocurre aquí cuando en esta relación que Dios nos quiere dar a conocer es que el omnipotente Creador, Señor de los ejércitos, el gran Dios ante quienes las naciones son como una gota de balde, se acerca al hombre pecador y comienza a hablarle por medio de sus palabras las verdades del Evangelio para que le conozca. Es Dios quien comienza o quien toma la iniciativa de poderle conocer a Él. ¿No es algo hermoso eso?
Quizá conoces las escrituras y las doctrinas desde hace mucho tiempo, pero ellas no te dicen nada. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿y de qué se trata este tema de la justificación? ¿O de qué se trata este tema de solo Cristo, sola la escritura, sola fide? ¿Qué es eso? Cuando el Espíritu de Dios abre tu entendimiento, mire, eso es lo que yo creo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un conocimiento del Antiguo Testamento excelente. Pero el día que el Señor lo encontró en Damasco, todo ese conocimiento, ¡pum!, halló sentido. Porque dice que después de 3 días iba por las sinagogas anunciando que el Mesías era Jesús. Entonces muchas veces tú y yo tenemos un conocimiento de Dios que mientras el Espíritu de Dios no te haga ese clic en tu vida, ahí seguirán. Ejemplo, la santidad de Dios. Ejemplo, la omnipresencia de Dios. Si realmente entendiéramos la omnipresencia de Dios, créeme que tendríamos temor de pecar. Si conociéramos en nuestro corazón la omnisciencia de Dios, créeme, tendríamos temor de mentir. Si conociéramos la omnipotencia de Dios, créeme, no tendríamos o no seríamos personas incrédulas. ¿Pero qué se necesita? Que el Espíritu de Dios venga y abra nuestro corazón para un mayor entendimiento de Él. ¿En qué consiste conocer a Dios? Quiero darles cuatro puntos. Y no son puntos mecánicos, son puntos donde tú puedes en cierta manera poner en práctica, sí, pero no sin antes hacer la misma oración del apóstol Pablo. Señor, dame un espíritu de revelación y de entendimiento. La primera cosa que vemos la encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Esto consiste en escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma en que es interpretada por el Espíritu Santo y aplicarla a uno mismo. Vea lo que dice Santiago. Recibid con humildad, estoy leyendo la segunda parte. Recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Lo primero que debemos hacer como cristianos es escuchar la palabra de Dios, recibirla con un corazón humilde. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que desgraciadamente nosotros nos levantamos en contra de la palabra. Mira, ¿cuántas veces has llegado a escuchar un sermón? Y si es alguien más joven que tú, la primera cosa que sale de nuestra mente, ¿sabes qué es? Un menosprecio. Decimos, pero ¿qué me va a enseñar? Tengo más de cristiano yo que él. Con esa actitud de arrogancia te enseña mucho. ¿Que necesitas el evangelio? Dice Santiago, recibe con humildad la palabra porque es poderosa para salvarte. Entonces lo primero que tienes que hacer es eso, mi hermano. Recibe la palabra que se te da domingo tras domingo y la palabra que tú estudias en tu casa. Porque salvo caso creas, ¿verdad?, que vas a vivir una semana con un sermón del domingo. Es algo difícil. 2. Toma nota, pero de la naturaleza y del carácter de Dios, como Dios los revela en su palabra, y atiende el carácter de Dios. Hace tiempo, cuando les pasé yo a hacer las 4 preguntas para hacerle un devocional, una de las preguntas era esa: ¿qué dice el pasaje acerca de quién es Dios? Porque lo que es Dios, mi hermano, es lo que nos va a dar las bases para soportar el ataque del mundo.
Cuando tú y yo estamos bien cimentados y arraigados, ¿verdad? En el amor de Dios, en el conocimiento de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios es inmutable, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, justo, bondadoso, soberano, eterno, infinito, sabio, trascendente, inmanente, bueno, misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor. Ante las mentiras del diablo, nada nos podrá mover. Por eso, cuando les enseñaba cómo hacer el estudio, una de las preguntas es, no solamente qué dice el pasaje acerca de Dios, qué debo o qué pide Dios que yo crea acerca de quién es Él. Tercer cosa, ¿cómo es que llegamos a conocer a Dios? La encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado ¿a qué? O sea, si hay un, ¿cómo se le llama? Un checklist o una regla. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Un mentiroso. Pastor, yo amo al Señor, pero no amo la iglesia. Pastor, yo amo la escritura, pero no amo venir a la iglesia. Es algo raro. No se puede, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y el que guarda sus mandamientos ama la escritura, y el que ama la escritura ama a la iglesia. Fue lo que Pablo vio en los Éfesos. Vi un amor, vi fe y vi amor. ¿En qué me quedé? En verso 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, en que hemos guardado sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andas? Por eso la pregunta era, ¿qué se escucha de nosotros? ¿Qué se escucha en tu trabajo de ti? ¿Se escucha de tu fe en Cristo, de tu amor por la palabra? Y no es que tengas que andar como merolico, soy cristiano y, oye, Carlos, ven para acá. No, el evangelio dice, ingeniero. No, tu vida. Cuando hay oportunidad, hablas, ¿verdad? Porque el evangelio tiene que ser proclamado. Cuarto punto. Reconocer el amor que nos ha mostrado al acercarse a nosotros y a relacionarnos consigo mismo en una comunión divina. ¿Qué es esto? Aquí es donde todo el mundo nos aterrizamos. Tú no buscas a Dios, ni yo busco a Dios, porque de mí nazca buscar a Dios. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, Él pone nuevos deseos. Esos nuevos deseos nos llevan a nosotros a obedecer. Si hay una aplicación de nuestra voluntad, esa es la obediencia. O sea, sí nos lleva a nosotros a buscarle a Él. Pero el origen del por qué tú y yo le buscamos está en Juan capítulo 15, versículo 16. Y esto lo quiero decir, ¿verdad? Porque muchas veces nos queremos inflar a nosotros mismos diciendo que, bueno, es que
Yo escogí seguir a Cristo. Y esto ahorita lo quiero hilar con lo que quiero decir. Fíjense, Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí. ¿Cómo, Señor? Si yo decidí seguirte. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Qué quiero que veamos con esto? Que es Dios mismo el que nos dice: ven y conóceme. Es Dios quien nos invita a conocerle. Es Dios en su gracia infinita quien te está diciendo: Paco, ven, conóceme. La vida eterna que te di no es para que la desperdicies. La vida eterna que te di es para que de este lado de la gloria tú me conozcas y me ames y me sirvas y encuentres satisfacción en mí y encuentres propósito de vida. ¿Por qué? Porque soy yo el que fui a buscarte a ti, para revelarte a ti. Soy yo el que estoy abriendo tu entendimiento. ¿Para qué? Para que me conozcas. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, con lo que te conozco el domingo es suficiente, no seas exagerado. Porque la palabra, la ley, ¿cómo dice? Mata a Dios. ¿Para qué quiero tanto conocimiento? Hasta aplicamos mal los pasajes. La manera, mi hermano, en cómo llegamos a conocer a Dios tiene que ser de una manera personal. Tienes que involucrar un compromiso de tu parte, tu mente, tu voluntad, tus sentimientos, todo debe estar involucrado. Por eso Mateo nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando tú y yo nos acerquemos a conocer a Dios, tenemos que darle gracias. Te voy a decir por qué. Porque el llegar a conocer a Dios es un asunto de gracia. Porque si Dios no se nos revela, no le podemos conocer. Si Dios no se nos revela, si Dios no quita nuestro velo, si Dios no quita la nube que nos estorba para ver su gloria, si Dios no viene y nos da vida a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu muerto, no podemos conocerle. El que tú puedas conocer a Dios es un asunto de su gracia infinita. Quiero terminar con Primera de Corintios. Primera de Corintios, por favor. Ahorita les digo el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Jeremías decía, o el Señor decía en Jeremías: ¿no se gloríe el sabio en su sabiduría? ¿No se gloríe el poderoso en su poder? Ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, en que me entiende y me conoce. Esta misma palabra Pablo la tomó y nos dijo de lo que se trataba conocer a Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26. Voy a leerlo en la 60. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que lo necio, aquí hay necios, yo no lo dije, aquí lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿O por qué sé que aquí hay necios? Porque uno está predicando. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí están sentados débiles. No lo dije yo, lo dice la Escritura. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ya van 3 veces que dice escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Él en su presencia. Mas por Él, por Dios, dado que Él nos escogió, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuál es tu mayor deleite? ¿En qué te glorías? ¿De qué presumes? ¿Te glorías en que el Señor es tu mayor deleite? Esta canción que cantábamos al final, nuestro deleite sea Él, es porque realmente necesitamos que Él sea un deleite en nuestras vidas. Señor, te damos toda la gloria. Padre, has escogido lo necio del mundo. Has escogido, Señor, lo vil, lo menospreciado del mundo. Has escogido, Señor, lo necio y lo has sentado el día de hoy aquí y lo has puesto aquí a predicar. Tú, Señor, tu gracia, tu misericordia nos ha escogido, Dios, y nos has dado vida eterna. Si tú ya estás aquí, tú dices, ¿sabes qué, Cristian? Dios no es mi deleite. Yo me deleito en otras cosas. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es cuando tú le puedes decir, Señor, sálvame. Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados, Señor, porque sé que mi pecado es una afrenta contra tu santidad y tu justicia. Y que tu justicia no puede ser burlada, Señor. Perdóname, Señor. Sálvame. Y hazme nacer de nuevo a una nueva esperanza que hay en Jesús. Para que ahora, Señor, yo pueda cumplir el propósito para el cual me formaste y por el cual me trajiste el día de hoy aquí, para tener tu vida eterna y conocerte a ti y no pasar esta vida en vano. Sálvame, Jesús. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame fe para creer y depositar mi esperanza en la cruz del Calvario. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Porque quiero conocerte, Señor. Y si tú ya conoces del Señor, pero has estado viendo la vida eterna como algo que la vas a disfrutar hasta que estés con el Señor, estás desperdiciando tu cristianismo.
Si en algo nos hemos de gloriar es que le conocemos a Él. Y más al saber que Él quiere que le conozcamos. Nos ha revelado su palabra. Y nos la dio en nuestro idioma. Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Puso su Espíritu Santo, mi hermano, para que traiga iluminación, traiga revelación de Dios, para que le conozcamos. Señor, sé tú nuestro mayor deleite. Ayúdanos, Señor. Padre, que el trabajo no sea nuestro deleite, que tú lo seas. Que la diversión no sea nuestro deleite, sino que tú lo seas. Que las riquezas no sean el deleite, que tú lo seas, Señor. Que mi sabiduría, mis estudios, Señor, mis capacidades y lo que pueda lograr en este mundo pasajero, que no sea mi deleite, sino que seas tú. Así que te pedimos, Espíritu de Dios, danos una mayor iluminación y revelación del conocimiento de Dios en nuestras vidas, para que nuestra fe y nuestro amor sea visible a todos. Te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén.